Hoy nosotros somos los que traemos aquí a los delincuentes a rendir cuentas al pueblo de México, aunque vengan de donde vengan. Hoy no existe la impunidad en nuestro país. ¿Te refieres al caso de Hernán Bermúdez? Al caso, a todos los que mencionó aquí la compañera, pero bueno, sí, en específico, nosotros en el movimiento somos los más apurados, el Estado es el más apurado por saber qué sucedió, hasta dónde llegó la complicidad, hasta dónde están los nexos. Entonces, no es como en el pasado que un personaje que saltó de trabajar con Felipe Calderón y pasó al gobierno de Peña Nieto y la libró 15 años y otro país lo encontró y lo juzgó y lo tiene ahora en Estados Unidos. No fuimos ni siquiera responsables de asumir ese delito o ese personaje impresentable para el pueblo de México. Este tema de Bermúdez es solo una muestra, solo un ejemplo. Él encarna todo lo que Morena representa. Él era el jefe de una banda. Creo que al que se refería Sacil era parte de una banda, este era el jefe de una banda. Está diciendo Carolina que representa a un movimiento, la actuación presuntamente ilegal de una célula que tiene vínculos con el crimen organizado. No se expresa así, y qué ironía, de alguien que fue titular del área de inteligencia y de seguridad en este país durante 2 administraciones y que, como bien señala la senadora Sacil, está privado de su libertad en Estados Unidos. Después de 15 años. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Espero estés teniendo un excelente miércoles 24 de septiembre del 2025. Arrancamos con la información porque es día de debate y el día de hoy en el espacio de Milenio estuvo Carolina Villano del PRI, también estuvo la diputada Sacil de León de Morena, también la diputada Giovanna del PT, también Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano, dándose un tremendo agarrón. Pero ¿para qué les cuento? La verdad es que estas personas, estas prianistas y el MAC PRIAN, porque también el Movimiento Ciudadano es pues prácticamente el pan naranja, hablando, y como siempre, porque no tienen otra narrativa, del narcogobierno, que Morena está aliado con el crimen organizado y ponen de ejemplo a Hernán Bermúdez, a Dan Augusto, pero se les olvida lo que hizo Calderón con Genaro García Luna, se les olvida esta supuesta guerra contra el narco. La verdad es que ahí estuvo Giovanna Bañuelos, también estuvo Sacil de León, que le dieron tremendo cerradón de hocico principalmente a Carolina Villano, que la verdad es que incluso hasta se le olvida que su marido, ex gobernador de Coahuila, fue señalado por su hermano de estar involucrado con el crimen organizado. Aquí se lo recordaron. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió, porque la verdad es que, como dice el dicho, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y estas personas, estas prianistas, vaya que parecen tlacuaches, están coludos, pero cola larga que traen, ¿eh? Vamos rápidamente a escuchar lo que sucede. Buenas noches a todos. Pedro y a todas. A ver, antes de pasar a lo de la ley contra la extorsión, me quedó entonces la duda si habrá o no habrá conversatorios en torno a la ley de amparo, Sacil. Yo creo que debe de existir este mecanismo de escuchar las opiniones de los ciudadanos, de las ciudadanas, y que debería de existir una mesa de trabajo para enriquecer a los legisladores. ¿Por qué no? No sé qué se definan y qué se decidan, no tengo conocimiento exacto, pero yo creo, en la opinión de Sacil, que debería existir. ¿Caro? Bueno, nosotros hemos insistido en un parlamento abierto, es un tema muy importante y bueno, yo creo que hay muchas cosas que hacer en favor del amparo, pero no en retroceso del amparo. Y hemos insistido, había resistencia al interior de Morena. Yo esperaría que después de la insistencia de varios grupos, universitarios, académicos, expertos, los legisladores propiamente, pues se pueda abrir esa posibilidad. Sería muy sano para que podamos hacer algo correctamente. Giovanna. Bueno, nosotros insistimos que con el nombre que quieras, Pedro, conversatorio, parlamento abierto, en el formato en el que a final de cuentas se resuelva, es indispensable que podamos abrir el debate a especialistas y a todas las personas que estén interesadas en conocer y fortalecer esta iniciativa. Recordar que la ley de amparo, pues a final de cuentas es la protección máxima que tenemos los ciudadanos ante los actos de autoridad, la protección de nuestros derechos humanos. Y nosotros lamentamos la contradicción que existe incluso en la bancada de Morena, nuestros compañeros y aliados en el Senado, porque hay distintas declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia, como bien lo sabes, Javier Corral, de algunos integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que ayer fueron convidados a celebrar reuniones de trabajo con el exministro Saldívar y con Ernestina Godoy, que sostienen que habrá conversatorios, a la declaración que hace unas horas hace el coordinador Adán Augusto respecto a que la próxima semana estaremos discutiendo. En el Partido del Trabajo nos vamos a expresar siempre a favor de que se pueda abrir este debate y que se lleve el tiempo que sea necesario para que podamos tener una reforma legal que esté acorde a la necesidad que tenemos todas y todos los mexicanos. ¿Tendrá que venir la última palabra de parte de Presidencia? No sé si de parte de Presidencia o de un debate en la bancada mayoritaria, de algún consenso. Lo que es real es que la posición de nuestro grupo parlamentario será que se abra la discusión y el debate, Pedro. Laura. Siempre a favor del Parlamento abierto en esta y en todas las iniciativas, como pasó, por ejemplo, con la ley de telecomunicaciones, que llegó un proyecto completamente intransitable, impresentable, alarmante para el país y los derechos de todas las personas. Peleamos porque hubiera un Parlamento abierto, expertos, algunas expresiones como Movimiento Ciudadano y otras como PRI, PAN, etcétera, y se logró un Parlamento abierto. Al final,
Al final, pues bueno, ya PRI-PAN decidieron no acompañar la iniciativa, pero de los cambios que se hicieron quedó una muy buena iniciativa que Movimiento Ciudadano votó a favor. ¿Qué sí preocupa? Que ya dejen de estar manoseando el amparo, ¿no? Independientemente de que se haga ahora un parlamento abierto, porque es inevitable el proyecto que están presentando por parte de la mayoría. Ya se hizo una reforma al amparo en la legislatura pasada, me tocó votarlo en contra como senadora, atentando contra los derechos de las personas. Ya no tiene efectos generales el amparo hoy. Es dificilísimo que podamos defender los derechos de las comunidades que no se pueden defender con abogados carísimos de París, con la cancelación de estos efectos generales. Y siguen desde el oficialismo manoseando el amparo de nuestro país, que ha sido de los derechos fundamentales de los ciudadanos durante décadas. Ok, pasando a la ley antiextorsión que se discute mañana en el Pleno, ¿qué podemos esperar, Sacil? Bueno, primero reconocer la iniciativa que tuvo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de mandar esta iniciativa que asume el Estado mexicano, y que asume su responsabilidad, pues, por así decirlo, de fortalecer la seguridad para este delito y de salvaguardar los bienes de las familias y las propias vidas de las familias. Yo creo que es un paso muy acertado. ¿Podrías decir en menos de un minuto en qué consiste? Estamos dotando de herramientas muy significativas a la Secretaría de Seguridad y a todo el sistema de seguridad para que podamos detectar a tiempo y eficientemente el delito de extorsión. ¿Acompañado de presupuesto? Y por supuesto, homologar con todos los estados, porque en algunos estados hay penas de 3 años, de 1 año, de 2 años. Entonces, estamos facultando a la Cámara de Diputadas y Diputados para que pueda expedir esta ley general de extorsión y que se homologue con los 32 estados para que todos podamos tener un marco único jurídico para el actuar con la ley de extorsión. Ok, entonces básicamente es endurecer penas contra la extorsión. Homologar para que para tipificar el delito, o sea, para que sea igual en todos los estados. O sea, pero con un marco jurídico. Lo que está ahorita en los estados es que tienen menos. En algunos tienen menos, en otros más. Entonces endurecen, ¿no? Al final del día los estados. Y te preguntaba el presupuesto porque leía que se crean unidades de especialidad para este delito en los diversos estados y eso tendría que ir acompañado de presupuesto. De un impacto presupuestal que tenemos que asumir, por supuesto. Pero no claro está así en el presupuesto que mandó el gobierno. Sí, vamos a tener presupuesto para atender este delito que ha incrementado muchísimo en los últimos años en el país. Es el delito que más ha aumentado, Caro. Mira, voy a clarificar algo que dijo al final Sacil. Lo que se está haciendo apenas es la reforma constitucional para que se faculte al Congreso a expedir la ley general. En el artículo 73, inciso A, fracción 21, se hizo esa reforma. Ahora vamos a esperar la ley. ¿Qué es lo que ha motivado esta reforma? Lo que ha motivado es precisamente que tengamos una ley que ayude a una mejor coordinación y efectivamente a que tengamos un tipo penal único, llamémosle así. Yo incluso hoy he presentado una iniciativa para un tipo penal único que se puede tomar en cuenta cuando llegue la ley. Esa iniciativa que yo he presentado seguramente se puede dictaminar junto con la otra que llegue, para que hoy hay mucha disparidad desde el tipo penal hasta las penalidades que tienen cada uno de los estados. Y sí, este es uno de los delitos que más ha crecido y yo quiero llamar la atención en algo. Primero es que donde más ocurre, según las cifras oficiales o los datos oficiales, es en las cárceles. El 80% de las extorsiones son telefónicas, el 85%. Y el 80% viene de las cárceles. ¿Qué quiere decir con esto? Que no estamos haciendo trabajo. Los gobernadores no están haciendo trabajo. Revisar las cárceles donde hay un gobierno judicial, donde les cobran por usar agua, por usar un celular. Es decir, ahí adentro cobran piso, por llamarle de alguna manera. Hay una extorsión a los propios reos. Entonces, desde ahí, bueno, pues, ¿por qué tienen celulares? Entonces, creo que es un tema en el que tenemos que aplicarnos y tú señalabas algo importante. Si no se aplica un presupuesto para lo local, va a ser muy difícil porque sí requerimos estar más adelantados que los delincuentes. Necesitamos más tecnología, mejores policías, incluso tenemos déficit de policías en los estados y municipios. Mayores tecnologías. Bueno, en principio estamos arrancando apenas el proceso legislativo, ciertamente con esta reforma constitucional. Nosotros celebramos que esta reforma, que tiene su cámara de origen en la Cámara de Diputados y que fue propuesta por nuestra presidenta, ha sido de las pocas reformas que se ha votado por unanimidad, Pedro. En comisiones en el Senado de la República, su votación el día de hoy fue también por unanimidad y creo que eso habla de las coincidencias que debemos de tener todos los grupos parlamentarios de la necesidad de sancionar, reconocer y tipificar este tipo de delitos. Hoy por hoy podemos conocer de cifras como las que nos da Coparmex de que este delito significa una pérdida de 71 millones de pesos al día solamente para la clase empresarial. Reconocer el delito y poder unificar su penalización creo que es fundamental. Hay entidades de la República, como bien decía la senadora Sacil, donde las penas son de 8 años y tenemos otros estados en nuestro país donde se les castiga con 30 años. Y es tan amplio el tema de la extorsión, Pedro, que coincido con la senadora Carolina, que mucho se gesta dentro de los centros penitenciarios, pero hablando en la amplia extensión de este lamentable delito, pues existe extorsión en las calles, en los negocios, en los establecimientos, para el taquero, para el taxista.
clasista para quien tiene el derecho de piso, existe extorsión a través de las redes sociales, existe extorsión telefónica y todos estos tipos de delitos necesitamos en principio reconocerlos, tipificarlos, describirlos para poder saber cuál será la medida de sanción. Decirte que lamentablemente hay una cifra negra enorme respecto a las extorsiones que se cometen en nuestro país, lastima muchísimo a la sociedad en general, no distingue clases sociales, no es exclusivo de los grandes empresarios que hay en nuestro país. Ya cualquier humilde comerciante lamentablemente es víctima del delito de extorsión y lo que sí reconocemos en datos oficiales es que el 67% de las víctimas de extorsión terminan pagando la cuota por la que son sujetos a esta extorsión, que insisto puede ser delito express y muchas otras modalidades. Entonces nos parece que es muy delicado, sabemos que más del 90% de los delitos de extorsión lamentablemente no llegan a la denuncia, Pedro. Entonces pues yo celebro realmente que estemos hablando de este delito y que estemos poniendo manos a la obra. Ahora, con todo esto, Laura, ¿realmente podría darle a la gente la confianza para salir de esa cifra negra de casi el 100% y poder ahora sí denunciar, confiar en las autoridades? Es que desafortunadamente todo el aparato de justicia tiene que ver con el tejido de seguridad del país. Y lo hemos dicho desde Movimiento Ciudadano desde un principio, si el Poder Judicial no funciona y no le da justicia a la gente, pues evidentemente todo el sistema de seguridad va a padecer y la gente con ello. Para poder reformar el sistema de justicia no nada más se tenía que hacer de esta toma agresiva del Poder Judicial que hizo Morena con la Suprema Corte, se tenía que reformar de raíz los ministerios públicos y las fiscalías. Entonces, esta cifra negra de no denuncia de extorsión va acompañada de otros delitos. La cifra negra de no denuncia de los ministerios públicos es del 95%. Claro que la extorsión es el que más resalta porque es el más numeroso. Hay una cifra histórica de extorsión en el país. En la última década ha aumentado 83%. Hay más de 40 casos de extorsión diarios en México. Pero esto es un síntoma de un Estado de Derecho que no funciona, de un pacto de impunidad que sigue presente, y si ven que los altos mandos no pagan las consecuencias de sus criminalidades y de sus acciones, ya vemos hoy esta lista larga de impresentables de Morena que empiezan desde Cuauhtémoc Blanco, donde la mayoría es incapaz de desaforarlo, pasando por Salgado Macedonio, ahora el de la Barredora. Es decir, tenemos todos estos casos que claro que van reflejando que los criminales menores pues se sienten con todo el derecho de delinquir incluso desde las cárceles. Votamos a favor en Movimiento Ciudadano de que se homologara este catálogo de temporalidad y también por supuesto de sanción, pero sí creemos que tiene que venir acompañado de una ambiciosa reforma de seguridad y de justicia para el país, porque solo no va a llegar. Y de nuevo, el síntoma de un Estado que no es capaz de romper el pacto de impunidad se refleja en el resto de los crímenes y de las redes de criminales en el país. Pues mira, Pedro, celebramos, hoy no es como el pasado, que no tengamos corta memoria, o sea, hoy nosotros somos los que traemos aquí a los delincuentes a rendir cuentas al pueblo de México, aunque vengan de donde vengan. Hoy no existe la impunidad en nuestro país. Hoy quiero decirte que la estrategia de seguridad que encabeza el hoy secretario Omar García Harfuch está dando muchísimos resultados. ¿Te refieres al caso de Hernán Bermúdez? Al caso, a todos los que mencionó aquí la compañera, pero bueno, sí, en específico, nosotros en el movimiento somos los más apurados. El Estado es el más apurado por saber qué sucedió, hasta dónde llegó la complicidad, hasta dónde están los nexos. Entonces, no es como en el pasado que un personaje que saltó de trabajar con Felipe Calderón y pasó al gobierno de Peña Nieto y la libró 15 años y otro país lo encontró y lo juzgó y lo tiene ahora en Estados Unidos. No fuimos ni siquiera responsables de asumir ese delito o ese personaje impresentable para el pueblo de México. Hoy estamos asumiendo con responsabilidad y está la Fiscalía trabajando en este caso. Entonces, hoy no hay intocables en nuestro movimiento y no puede ser, Pedro, perdóname, termino, que por el mal quehacer de una persona a la que se le dio la confianza y le quedó mal al pueblo de México, hablen de un movimiento en general. Y también hay que decirlo, de un movimiento que agrupa millones y millones de mexicanos que no representamos lo que este exsecretario de Seguridad de Tabasco representa. Bueno, yo creo que lo que se le critica más bien son las palabras de López Obrador cuando era presidente, en donde él lo aseguró en diversas mañaneras, que era imposible que un mandatario no supiera lo que hacían, en qué andaban y todo lo que hacían sus secretarios. Pero somos nosotros, pero el mismo movimiento que trae a este personaje a México, a que rinda cuentas aquí no como en el pasado, que se hacía en lo oscurito y protegían y había impunidad. De Morena en Tabasco ya clasificó la información sobre Hernán en Tabasco. ¿Por qué? Porque no vamos... O sea, 5 años en donde, pues, para que esta administración no le va a no vamos a estar haciendo un mandato de ley, contrario, está cuidando el derecho. Hay que aclararlo. Cosa que claro, no en el PRI denunciaron ante el FBI a Dan Augusto López, según lo que vimos hoy con Alejandro Moreno. Mira, yo puedo, seguramente en el pasado, como toda la vida, ha habido gente que falla, que comete delitos. Nosotros llevamos a la cárcel a varios gobernadores que todavía están en la cárcel hoy en día. Y a muchos otros personajes los llevamos a la cárcel. Incluso muchos salieron del sexenio de Andrés. Yo solamente quiero decir que hay que ver el presente. En el presente estamos viviendo los casos de mayor corrupción de toda la historia de este país. Y desafortunadamente este tema de Bermúdez es solo una muestra, solo un ejemplo. Él encarna todo lo que Morena representa. Él era el jefe de una banda. Creo que el al que se refería Sacil
era parte de una banda, este era el jefe de una banda. No que representa cobró a Morena. vidas. No, pues ese era militante. Este sí era, es más, hoy dijo Luisa María que sigue siendo militante, que hasta que dicten sentencia lo van a expulsar. Porque Eso ya dijo está en hoy. manos de la fiscalía, Sí, ya ni siquiera podemos no, por nosotros eso, tener acceso a déjame esa concluir. información. Mira, yo creo que hay que responder por el presente. Yo no creo esta parte de que nosotros fuimos por él, no lo expulsaron para empezar. Y se fugó porque alguien le dijo que había una orden de aprehensión. Le dio tiempo de salir del país. Pero además de eso, él no es el único implicado. Clasificaron hoy su información, particularmente la de sus bienes, por 5 años. Según ello, que por guardar la secrecía. Y déjenme decir una cosa, ¿por qué anda un expediente completo del tema del huachicol fiscal en manos de varios, incluso periodistas? ¿Quién lo filtró? ¿Con qué objetivo lo filtraron? Porque entonces, ¿somos parejos o no somos? Realmente en los dos casos hay mucha gente implicada. ¿No es suficiente con que se lleven a este personaje, hoy le hayan dictado un auto de sujeción a proceso. No es suficiente. Hace falta mucho más. Yo creo que no miden con la misma vara y que tratan distinto a sus adversarios. Entonces yo creo que ahí sí necesitamos, son dos casos escandalosos. ¿Y por qué tu partido escandalosos? va a demandar a Estados Unidos? O sea, Porque ¿por qué aquí no hay justicia. ¿Por qué? Porque necesitamos llamar la atención, como le hizo Andrés Manuel pedir cuando fue a la intervención de OEA. Estados Unidos, por Andrés favor, Manuel qué fue a la falta de OEA. respeto a México. Andrés Manuel fue a la OEA cuando sintió que aquí no le hacían justicia. Y eso que todavía teníamos un pero poder no puedes judicial comparar una cosa con otra. independiente. Entonces, realmente... Pero ahí déjame detenerme tantito. Si Estados Unidos tuviera una investigación, no se detendría porque el PRI no la ha presentado, ¿no? O sea, o no iniciaría porque el PRI no la ha presentado. No, pero mira, yo creo que muchos, así como ustedes requieren que alguien sea un vocero, no tienen que decir ustedes las cosas, aquí estamos Ustedes son nosotros. voceros del gobierno de Estados No. Unidos y sus intereses y les están Ustedes los reconociendo medios tienen, ante un medio nacional, ustedes qué grave, qué permíteme, delicado. los medios Adelante. preguntan a nosotros para que nosotros digamos lo que pensamos. Ustedes pueden decir lo que piensan, no en todos los casos, porque son periodistas que tienen que tratar de comunicar las cosas pues, con la mayor objetividad posible, ¿no? Entonces, nosotros simple y sencillamente vamos a acudir a las instancias que sea necesario, sobre todo si aquí en México ya están las denuncias, están en la fiscalía. Es decir, aquí ya habría motivos para llamar a declarar a varios que están denunciados. Giovanna. Bueno, en principio, Pedro, decir, como el pueblo de México lo sabe, que no somos lo mismo. No habrá ni protección ni impunidad en este caso como en ningún otro. Me parece desafortunado los comentarios de la senadora Carolina porque no se expulsó a este señor de Paraguay sin que existiera una colaboración reconocida incluso entre ambos mandatarios, el de Paraguay y la presidenta Claudia Sheinbaum. Existió previamente una ficha roja de Interpol. Previo a eso, existió una carpeta de investigación de la Fiscalía Local del Estado de Tabasco. Posterior a ello, una investigación de la Fiscalía General de la República. Es decir, es parte de un proceso que sin duda se está llevando apegado a los tiempos en las instancias correspondientes y que habrá de castigar, Pedro, a quien resulte responsable. Me parece que es fundamental reconocer en principio que la investigación se hace de un gobierno nuestro en Tabasco hacia una administración anterior de otro gobierno Que nuestro. hay que decirlo y también en la que ellos son Federación, contrarios. independientemente de eso, está diciendo Carolina que representa a un movimiento, la actuación presuntamente ilegal de una célula que tiene vínculos con el crimen organizado. No se expresa así, y qué ironía, de alguien que fue titular del área de inteligencia y de seguridad en este país durante 2 administraciones y que, como bien señala la senadora Sacil, está privado de su libertad en Estados Unidos. Después de 15 años de estar en... Ha existido aquí ya una declaración tanto de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum de que no habrá, y sabemos que así es, impunidad, del senador Adán Augusto, su disposición a acudir cuando sea llamado por cualquier instancia investigadora. Hoy, después de 7 horas de audiencia, se le acaba de vincular a proceso. Este sujeto está recientemente privado de su libertad y nosotros confiamos a que se va a seguir toda la etapa apegada a un debido proceso a la que entendemos que también atiende la clasificación de su información patrimonial, porque pues no habrá pretexto para que, como en el pasado sí se sucedía, que se integraban mal las averiguaciones previas, pueda obtener su libertad alguien que presuntamente es culpable. Laura. A mí me parece muy lamentable que en esta mesa los representantes de la vieja política, como es el caso del PRI o el caso del oficialismo con Morena, PT y aliados, vengan a estarse echando la culpa a ver quién lo hacía peor, quién era más corrupto, quién tenía más cola que les pisen. La gente está harta, estamos hartos de eso. Y en realidad, si ustedes dicen que no son iguales, no son iguales, son peores. Y hay casos muy concretos. Y vamos a decir las cosas como son, vamos a hablar del elefante en la mesa. Lo que estamos hoy viviendo en este país, producto de que no se rompe de nuevo el pacto de impunidad del Estado mexicano y de abuso constante de quienes están en el poder,
se vivió en el sexenio de López Obrador. Estas consecuencias que hoy estamos viviendo nacieron en buena medida en el sexenio de López Obrador y en algunos casos desde antes. Tenía a un secretario de Marina que, de hecho, hoy o ayer declaró que él no conocía del caso de Huachicol Fiscal, que está hoy aquejando a la Marina mexicana y al país. Tenía su secretario de Marina involucrado. Tenía un secretario de Gobernación que tuvo un secretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador, que ahora resulta que es un líder de un gran cártel criminal en el país. Es decir, viene la presidenta de la República aparentemente a venir a hacer la tarea, lo que no hizo el sexenio anterior. Hay que decirlo. Entonces, venirse a lavar las manos de que se está investigando. Pero miren, el tema aquí también es, así como tienen estas redes de criminalidad, por eso no son iguales, son peores. También vienen a hacerlo, a robarse elecciones en Veracruz, por ejemplo. Y son dos casos muy concretos, claro que sí, son dos casos muy concretos de cómo hacen las cosas como antes, a la mala. Ahí tienen a una gobernadora robándose 2 elecciones, una en Papantla, otra en Costa Rica porque no le gustó el resultado. Y hay que decirlo también con mucha claridad. Lo que hoy hace Morena, en lugar de meter a estos gobernadores, exgobernadores corruptos a la cárcel, como dicen hoy, que se ha hecho y que lo hacen, más bien los hacen embajadores. Entonces háganse responsable de su tiradero, háganse responsable de la situación en la que está el país. Y qué bueno que la presidenta está dando estos resultados, pero de eso a lavar la cara al gobierno anterior con sus pésimos resultados es otra cosa. Bueno, con eso nos quedamos. La siguiente semana seguimos platicando. Gracias, de verdad, qué honor que me Nada más, así es como hoy le ponen el alto a Carolina Villano, también a Laura Ballesteros, que les digo, de verdad que hasta parece que sufren Alzheimer, no se acuerdan de lo que era el PRI y el PAN. Nada más parece que México empezó del 2018 para acá y empiezan a culpar al presidente López Obrador, a Claudia Sheinbaum, de todo. No, pues si cuando llegó el presidente López Obrador, pues ya había un desastre, ya había un desmauser. Ah, no, pero ahora se quieren lavar las manos, ahora ya no se acuerdan. Ahora ya nada más México empezó del 2018 para acá. Pero así, afortunadamente, Cecilia León, Giovanna Bañuelos estuvieron para darle su tremendo cerradón de hocico. Y sobre todo a Carolina Villano, que la verdad les digo, se le olvida que hasta su marido pues fue señalado por su propio hermano. O sea, su cuñado señaló a su esposo, a su hermano, de estar involucrado con el crimen organizado allá en Coahuila. Y es que la verdad, esta familia de los Moreira son una fichita, O sea, estos sí, para que vean, son unas verdaderas ratas. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde subimos toda esta información. Nos vemos en un próximo video, hasta la próxima.